auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP, Good Catering. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles con todos los temas de actualidad, con los protagonistas de las actividades institucionales importantes, en una semana que ha sido clave, ¿no? Una semana que ha dejado atrás muchos temas, muchos conflictos, una actualidad, una realidad preocupante de país, algunos temas no resueltos. Y bueno, y en este contexto aprovechamos para empezar a repasar algunos de los temas que han quedado atrás y proyectarnos hacia adelante en la idea de conocer, ¿no?, cómo viene el cierre de un año muy, muy difícil, probablemente uno de los años más difíciles que ha tenido el país en los últimos tiempos, y una expectativa incierta todavía, ¿no? Esta noche está con nosotros el diputado provincial Jorge Gen, ex vicegobernador de la provincia, hoy diputado provincial, y vamos a hablar con él de varios temas que tienen que ver con la institucionalidad, con la política, con la actualidad nacional. ¿Cómo estamos, Jorge? Bien. Buenas noches, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia uno está mirando todo lo que está pasando en el país, sin ninguna duda con preocupación. Y uno imagina que esta preocupación que hoy millones de argentinos tienen por lo que está sucediendo a nivel nacional, se traslada a los órdenes provinciales y bueno, y es motivo de debate y de discusión, ¿no? Al menos lo es en cada sesión de la Cámara de Diputados de la provincia. Sí, porque en realidad a la Argentina le hace falta previsibilidad. Yo sinceramente auguro alguna vez que construyamos en la Argentina una alternativa progresista, pensando en el mediano y largo plazo, con calidad institucional, sin corrupción estructural, y eso me hago cargo, tiene que ver con el gobierno anterior, nacional, republicano, pero que ponga la centralidad en el Estado, que ponga en la agenda del mediano y largo plazo un modelo de desarrollo basado en las pymes, en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, en un mundo que está cambiando. Yo te puedo asegurar que cada empresario con el cual uno va a hablar, y a mí me gusta ir a las empresas, te dice: Jorge, necesitamos previsibilidad. Planteen las políticas que ustedes quieran, pero manténganla en el tiempo. Y es ustedes porque, lógicamente, más allá de que nosotros no tengamos una responsabilidad nacional, lo cierto es que tenemos que hacernos cargo de las decisiones. Yo creo que hay un gran déficit de calidad institucional en la Argentina y de cultura política, ¿no? La cultura política argentina, por eso pendulamos, por eso tenemos esa sensación que el televidente sabe de lo que estamos hablando, cuando esta sensación de déjà vu, de que a esta historia ya la viví. La cultura política pareciera ser el arte de gobernar invisibilizando al otro. Y una grieta que lo único que jode es a la mayoría de los argentinos que estamos en el medio. Entonces, lógicamente que estamos preocupados. Estamos preocupados por el país y también estamos preocupados por cómo impactan esas políticas en la provincia de Santa Fe. Jorge, uno dice, al menos yo lo he consultado con algunos economistas, ¿no? Y uno pregunta, yo creo que al diagnóstico lo tenemos, al qué pasa lo tenemos. Ahora, lo que me da la sensación de que o el gobierno no acierta o no encuentra la vuelta del cómo salimos de esto. Sí, a ver. El qué lo tenemos, sí, el diagnóstico está, no sé, pero ¿cómo se sale de esto? Yo quiero decir de que, si bien era cierto que la Argentina necesitaba una salida institucional a un gobierno que evidentemente se manejaba fuera de las líneas que autorizan el manejo de la cosa pública, no es menos cierto que yo desde el principio, y muchos de nosotros, estamos hablando de radicales que nos sentíamos más cerca del legado de Raúl Alfonsín, veíamos como con preocupación un gobierno que tenía como ejes fundamentales
de su gestión, la apertura de las importaciones, de todas las importaciones, porque uno dice, hay importaciones que son valiosas, que tienen que ver con el agregado de la cadena de valor, hay otras porque hay monopolios o oligopolios, pero no competir con la empresa de zapato o con la fábrica de queso de Frank. Apertura de importaciones, alto grado de endeudamiento en la Argentina y de vuelta al negocio financiero. Mire, yo que en esto quiero ser categórico, cuando le van bien a los negocios financieros, cuando le va bien a la economía financiera y no a la economía real, que es la economía de lo que te pasa a vos, de lo que le pasa a cualquier televidente, algo nos está pasando. Entonces, y la provincia de Santa Fe, la situación es absolutamente distinta, ¿no? Nosotros, inclusive, tenemos hoy estamos invirtiendo en términos de obra pública como nunca se ha invertido en la provincia de Santa Fe. Yo no tengo datos actuales de la ejecución de la obra pública, pero le puedo asegurar que debemos estar, incluyendo a las empresas descentralizadas, cerca de más de 20.000 millones de pesos de ejecución en obra pública. Esto es inédito, porque la obra pública no es una entelequia, no es una cosa que sea obra pública. La obra pública es un hospital, es un centro de salud, es una obra de gasoducto, es una obra en el norte, es infraestructura que necesitan nuestros empresarios, rutas, exactamente. Entonces, me parece que la provincia de Santa Fe tiene ese modelo que llena un espacio que hoy está vacante en la Argentina. Bueno, dejando un poquito la actualidad nacional y mirando a la provincia, que es lo que nos preocupa también, inclusive es preocupación de las autoridades provinciales, ¿no? Hay una imprevisibilidad sobre el impacto de estas quitas de subsidios que se vienen dando. Quita de subsidios al transporte, quita de subsidios a algunas prestaciones sociales, quita de subsidios a la energía eléctrica. El Fondo Sojero. El Fondo Sojero, bueno, esto repercute directamente en municipios y comunas. No, y en la provincia también impacta en los municipios y comunas, y impacta también en la provincia, impacta en la obra pública. Y además uno dice, ¿por qué la provincia tiene que pagar los costos del déficit? Yo me parece que está bien este tema del déficit fiscal que se ha tomado, no como un tema excluyente, porque también está el déficit comercial que tiene que ver con esto de que estábamos hablando, de que cada vez hay más importadores y el registro de exportadores está bajando en la Argentina, falta divisas y esto origina un problema real. Pero en la provincia de Santa Fe tenemos superávit. ¿Por qué tenemos que pagar las consecuencias de las malas administraciones cuando además aportamos más del 30%, Carlos? Más del 30% del fondo Sojero lo aporta la provincia de Santa Fe. Y lo mismo con las otras. Me parece que se viene un contexto, y lo veníamos diciendo con mucha humildad hace mucho tiempo, se viene un contexto complejo, recesivo, esto de tener obras públicas que además vos podés pensarlo en un próximo presupuesto. Esto es lo que decíamos de la falta de previsibilidad, no solamente por el tema de las variables macroeconómicas, sino también por el término de un mínimo respeto al presupuesto, que para la gente entienda es una estimación de ingresos y una expresión de postulados de dónde vos querés gastar la plata. Jorge, yo he tenido oportunidad esta semana, a través de otros medios, de hablar con 2 o 3 ministros del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Infraestructura, el ministro de Economía, y ellos ponían énfasis en la situación precisamente de no poder diseñar un presupuesto que pueda ser enviado a la legislatura en tiempo y forma. Sabemos que el presupuesto se entrega el 30 de septiembre por ley a la legislatura. Hay una normativa que así lo establece. La legislatura tiene que tener el 30 de septiembre el proyecto, el mensaje del Ejecutivo para poder tratarlo, debatirlo, considerarlo. Este año, según he podido conversar con el ministro de Economía, va a pedir una prórroga al Ejecutivo para llevar el presupuesto fuera de fecha. Lógico, fíjese que solamente la inflación terminó siendo el doble de lo que se había presupuestado, el doble. Entonces quiere decir que se come cualquier tipo de ingresos. ¿Cuánto vamos a recaudar en este contexto? ¿En base a qué variables? ¿Cómo vamos a salir, en este caso, a jugar en términos de lo que significa lo que significa la quita de subsidios, lo que significa... hay millones de cosas que no se terminan de ordenar y que optan o dificultan un escenario
de una estimación correcta de los ingresos. Y está el otro tema, ¿no? Uno cuando observa la relación nación-provincia como se ha dado, piensa en el rol de los legisladores nacionales. Santa Fe tiene una buena cantidad de representantes, legisladores nacionales, son 19 diputados, son 3 senadores en el Parlamento Nacional. A ver, los legisladores nacionales no están en sintonía con el gobierno provincial para accionar acá, y defender los intereses de la provincia. Quiero ser categórico. O defender los intereses de la Casa Rosada o defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Yo escuché a un diputado, el diputado Laspina, que en algún momento se hablaba de que iba a ser candidato a gobernador, justificando la quita de los subsidios y la merma de los recursos de la provincia de Santa Fe. Entonces uno dice, ¿a quién está defendiendo? Un legislador tiene que pararse claramente en defensa. Lo mismo hizo con la deuda de la nación con la provincia. Mire, hasta hace muy poquito nos decían que los 50.000 millones, más de 50.000 millones de pesos, que la nación nos debe a la provincia, reconocido por una sentencia judicial, y uno dirá, no hay recursos, sí, no hay recursos para la provincia de Buenos Aires, y se armaron todo un esquema de consenso fiscal para garantizarle 50.000 millones de pesos más a la provincia de Buenos Aires. La obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra muy discutida, y que aparece Calcaterra, aparece Patria Financiera, aparece Macri nuevamente en esta historia, también podría haber ser reanalizada en este contexto. Ahora, cuando tienen que defender los intereses de Santa Fe, significa, por ejemplo, ¿qué dijeron estos diputados cuando nos dijeron que nos iban a pagar con obra pública nacional? Decía, una parte de la deuda le van a pagar con bonos, unos bonos que no son transmisibles, no, te lo comía la inflación, era una cosa que era para meter en un cajón y esperar a ver qué pasa con el país y con lo que quedaba de eso. Lo otro, Carlos, con obra pública nacional. Uno dice, bueno, pero está bien, si la obra sí se hace, olvidémonos, a la gente no le interesa. La ruta 34, la 33, el puente Santa Fe, Santo Tomé, el puente Santa... Lo iban a hacer en 3 años. Creo que hablaban también de 50.000 millones de pesos. Y uno dice, bueno, que lo hagan, que lo hagan. ¿Cuánto ejecutaron en obra pública en la provincia de Santa Fe? 2.500 millones de pesos solamente van a terminar ejecutando a fin de año de obra pública nacional. Y además lo iban a pagar con un sistema que se llama PPP, que en realidad pone en cabeza del adjudicatario de la licitación la espalda financiera. Entonces también está sujeto a que aparezcan o no aparezcan oferentes. En este marco, y fuera de esta discusión, como si no tuviera absolutamente nada que ver, aparece la discusión del fondo sojero y una merma de recursos. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Quieren que nos pongan la máquina de la risa? ¿Cómo van a sostener una inversión de 50.000 millones de pesos y están en el mismo momento en otra oficina discutiendo cómo nos sacan los recursos? Porque además hay una cuestión, hay que empezar a definir el federalismo, defender el federalismo, ¿no? El federalismo no puede ser solamente una herramienta para que el gobernador ponga una fecha de una elección. Tiene que haber un federalismo fiscal, la provincia tiene que tener recursos. La provincia de Santa Fe es una de las provincias que con sus recursos podría vivir sin pedir prestado absolutamente nada y sin pedirle nada a nadie. Sin embargo, tiene que estar permanentemente con este gobierno y con el anterior, porque discúlpeme, no hubo ni una sola diferencia en términos de calidad institucional, ni una sola diferencia en términos de reparto de recursos y fondos del Tesoro Nacional. Algunos parece que han hecho política a lo Julio Devido, pero de alta escuela. Bueno, atrás ha quedado el tema de la reforma constitucional, o al menos ha quedado en comisiones. Quizá en este periodo ya no se trate el tema, quizá el año que viene, no sé si darán los tiempos, se abre un año político, ¿no? Se abre un año político con, yo diría, expectativas diferentes. El gobernador, en la expectativa probablemente de una buena parte del socialismo, ha quedado quizá fuera de carrera. ¿Qué es lo que se está dentro del Frente Progresista Cívico y Social observando? ¿Cuáles son los movimientos internos? ¿Miran todos a Antonio Bonfatti, como dicen muchos medios? Yo soy una persona que lo reconoce al gobernador, porque fui su vicegobernador durante 4 años, una relación gobernador-vicegobernador casi le diría típica, porque nos decían en la Casa Blanca que muy pocas veces un vicegobernador se instalaba en la misma oficina cuando el gobernador no estaba. Pero me parece que no es malo una interna. Una interna, yo represento a un partido que es la Unión Cívica Radical, que tiene hombres y mujeres que pueden hacer su aporte
es tan necesario este ayornamiento de esta herramienta. ¿Qué creo que vamos a tener enfrente? Vamos a tener enfrente a representantes del peronismo que aniquiló el Estado en los 90. Creo que vamos a enfrentar, digamos, el Frente Progresista, que tiene un modelo de desarrollo, que tiene un plan. Uno le puede gustar más o menos, pero tiene un plan en el mediano y largo plazo, que no tiene una sola denuncia de corrupción, pero que además que defiende el Estado, frente a otra opción, que creo que el macrismo se va a sentir representado, como categoría ideológica, digamos, y no como partidario. Va a haber un candidato de Cambiemos que seguramente podrá sacar algunos votos, pero observo, quizás en Perotti, quizás en algunas personas cercanas al reutemanismo, que hoy integran el PRO. El PRO tiene 2 expresidentes que venían del justicialismo y que hoy integran la opción. Entonces, digo, yo no veo tanta diferencia entre el PRO y este radicalismo y este peronismo de Perotti y algunos otros más. Así que esto, me parece que van a ser 2 opciones fundamentales. La del actual gobierno, que tiene muy buena imagen, cabeza al gobernador, porque lógicamente el gobernador es el que canaliza las políticas públicas. Lo mismo pasó con el ex gobernador Antonio Bonfatti, quien en una lista que integramos, que yo lo acompañé, en segundo lugar, sacamos más de 763.000 votos en la provincia de Santa Fe. Entonces, parece que hay una construcción que la gente, a la hora de votar gobiernos y no votar legisladores, bueno, él empieza a preguntar cuál es tu idea, cuál es tu visión en el mediano y largo plazo. Así que, bueno, hay que seguir trabajando, reconociendo que hay muchas cosas que faltan por hacer. ¿Antonio Bonfatti va a ser precandidato? Yo no lo puedo decir. Entiendo que debería ser uno de los ¿Y en el radicalismo quiénes son los potenciales precandidatos? No, también, no, yo no veo, digo, algunos mencionan al ministro Puyaro, y puede haber algunos otros. El radicalismo tiene una diferencia con el socialismo, que tiene un desarrollo territorial que la gente a veces no alcanza ni siquiera a conocer, porque ve acá en la ciudad de Santa Fe, fíjese que la reforma constitucional, algo que el radicalismo solamente podría renunciar si estás especulando, si estás moviendo la carta, ha reunido para esta cuestión, que me parece que es trascendente, que mueve el mediano y largo plazo, el 99% de los radicales. Ha quedado Corral absolutamente solo. Cuando yo le digo 99%, le digo 99%, porque la provincia no se termina en la ciudad de Santa Fe. Hay cantidad de intendencias importantes como la de San Lorenzo, como la de Santo Tomé, como la de Avellaneda, grandes ciudades administradas por radicales. De los diputados, solo uno no estaba conteste con esta idea reformista que abrazamos los radicales alfonsinistas con la reforma constitucional, y estaban todos los senadores, todos los presidentes comunales, porque queremos defender una historia, pero además haciéndonos cargo de lo que viene. El radicalismo va a reclamar mayor presencia. Me parece que un escenario de disputa en una interna abierta le hace bien al Frente Progresista Cívico y Social para enfrentar a este peronismo tan amigable a las ideas de este macrismo, que evidentemente las cosas no las está haciendo bien, porque usted no me puede poner arriba de la mesa una sola medida del macrismo hasta el día de hoy que le haya mejorado la vida a la gente, al ciudadano común, a la clase media, a las pymes, a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Bien, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido un gran gusto conversar de algunos de los temas importantes de la institucionalidad y de la coyuntura, ¿no?, en lo económico. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque da la sensación de que todavía hay muchas cuestiones a develar y hay muchos temas que no están resueltos del todo en la política argentina de hoy, ¿no? Hay muchas cosas que resolver, y yo creo que además que también en los momentos complejos siempre hay que poner la cara y estar, así que yo al contrario te agradezco el espacio y me pongo a disposición para hablar de lo que sea necesario. Gracias una vez más. Bueno, con Jorge Gen estamos cerrando este primer bloque de Somos Debate. Tenemos más invitados, hay más temas. Los vamos a compartir con todos ustedes enseguida, tras la pausa.